Núñez Esquer, que además es integrante y representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y para que nos hable de este tema, hicieron un comunicado en relación a la iniciativa de reforma al tipo penal del feminicidio en Sonora. Silvia, explícanos todo el contexto, por favor. Muy buenas tardes y gracias como siempre por atender nuestro llamado. Claro que sí, Cintia. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por dar un espacio para analizar este tema. Pues mira, como tú recordarás, en 2013 dimos una batalla, una lucha para que se incluyera el tipo penal feminicidio en el Código Penal del Estado de Sonora. Sí. Finalmente se logró en noviembre, después de mucho discutir, muchas reuniones por aquí, por allá, manifestaciones, porque no es que se estuviera muy convencido de parte de las instituciones pues de que hubiera este tipo penal. Sin embargo, finalmente se logró, logramos en la campaña que emprendimos desde el observatorio, se logró que en todos los estados estuviera tipificado, ya estaba en el Código Penal Federal y por lo tanto pues quedó en noviembre del 2013 en Sonora. Quedó un tipo penal muy objetivo, muy claro, uno de los mejores del país. Tiene 8 hipótesis o circunstancias, con alguna de ellas que esté presente en un caso de asesinato de mujer, se puede acreditar el feminicidio. De ahí la amplitud y la facilidad para acreditarlo cuando existen las razones de género. Entonces, poco a poco empezamos a ver que se iba, pues cada vez, por decirlo de alguna manera, dominando más la forma de acreditarlo, porque tampoco no es que sea sencillo, y como los ministerios públicos y las ministerios públicos se empezaron a especializar, a interesar, a capacitar y así. Llegamos a tener, del total de casos, llegamos a tener anualmente, llegamos a tener 39% de clasificación de casos de feminicidio, como lo fue en 2021. Y sin embargo, en 2022, pues vemos que ha ido así cayendo dramáticamente al grado de que nos dicen que ya no hay feminicidio prácticamente. Exacto, y que ha bajado así tanto en lo nacional como en lo local. Esto pues es preocupante porque vemos que los asesinatos de mujeres van en aumento. Sí, lo que hay una disminución muy grande es en la clasificación o en la acreditación del feminicidio, es decir, en las razones de género que llevaron a cometer esa privación de la vida. En ese contexto es que se presenta esta iniciativa de la diputada Ernestina Castro y que se había tardado en discutir, ¿no? Un poquito, sí. Pero ya nos enteramos que ya se dictaminó y tú sabes que cuando ya se dictamina pues es que se va a llevar al pleno ya, ¿no? Entonces decidimos pues hacer este comunicado con la finalidad más que todo de informar a la población y claro que se lo mandamos también a las diputadas, incluida la diputada Castro, pues para que vieran cuál era nuestro punto de vista. En esta ocasión pues no se nos tomó en cuenta, no se nos invitó a ninguna mesa de trabajo, no conocemos las razones por las cuales decidieron modificar el tipo penal, ya que es uno de los más reconocidos como bueno, como muy bueno. Exacto. Incluso tiene una hipótesis que solamente la tienen 2 estados, Sinaloa y Sonora, que es el estado de indefensión. Eso es muy importante en estos tiempos en que se reporta pues que si a la mujer la drogaron, que si la golpearon, que si la incomunicaron, que si es una persona adulta, quemaron, ¿no? o una adulta mayor que está pues que no puede salir, defenderse o salir corriendo. Entonces, todo eso se acredita con esa hipótesis del estado de indefensión. Repito, no es que sea automático, pero ahí está, pues, ¿no? Esta posibilidad. Entonces, siendo un tipo penal tan reconocido como uno de los más objetivos y de los de mejor posibilidad de acreditar, entonces no se entiende bien para qué modificarlo. Entendemos que muy probablemente la preocupación es porque sigue sucediendo el feminicidio, porque siguen desapareciendo las mujeres y luego aparece el cuerpo en circunstancias pues terribles, como por ejemplo la chica de ayer, ¿no? Ay, sí, qué horror, ¿eh? Qué horror. Entonces, como está presente esta situación,
creo que hay una preocupación. El problema es que está equivocado el enfoque, porque la preocupación debe ser en que se investigue bien el feminicidio y que que eso cierre las puertas a la impunidad por a las razones de género. Entonces creo que está mal enfocado, creo que no es el tipo penal el que requiere ser modificado. Es más, ni siquiera necesitamos aumentar las sanciones, porque es una de las sanciones más altas que tenemos, incluida la más baja, que el feminicidio es uno de los delitos que marca cuál es lo mínimo que le puedes dar y cuál es lo máximo. Entonces, aún el mínimo, tú vas a ver que son muchísimos años, que es imposible que esta persona no pague, pues en el caso de la prisión, que no pague lo que hizo, ¿no? Más todo lo demás que implica pues una reparación integral del daño. Entonces no entendemos cuál es la necesidad de estarlo modificando cuando no está ahí el problema. El problema es que no se investiga y no se clasifica como feminicidio para poderlo llevar al juez y que se sancione como feminicidio. Ciertamente, cuando se nos dan las cifras de efectividad del feminicidio es cuando sí se presenta como feminicidio, si tú te fijas, y es justamente porque el tipo penal es de fácil acreditación. Sí. Entonces, cuando nos dice la Fiscalía de 20 casos, se sentenciaron 20, pues es justamente por eso, porque tenemos un buen tipo penal. Entonces, ¿para qué lo cambies? ¿Para qué lo modificas? Ahora, se está haciendo un análisis en donde se les está comentando pues que hay varias de las propuestas que se están haciendo, es repetir algunas de las hipótesis que ya se tienen, pero entonces al cambiarlas pues se puede crear confusión y ahí es donde entra la preocupación de nosotras, ¿no? Porque se marca, por ejemplo, pues el cuerpo de la víctima se ha expuesto y se repite con otras palabras. El estado de indefensión se repite con otras palabras, pero en el caso del original se describe mucho mejor porque marca las circunstancias. Entonces, si tú se las quitas, pues entonces vamos a estar como en un pequeño problema ahí para tener que buscar cómo acreditar, cuando justamente nos explicaron desde el principio siempre los abogados que asesoraron y las abogadas, pues que construyeron ese tipo penal, pues que la clave de un buen tipo penal y de la descripción de un delito para que pueda ser realmente aplicado es que sea claro, conciso, preciso, obviamente que esté dentro de los principios del derecho y sobre todo que sea de fácil acreditación. Entonces, si le empezamos a revolver ahí, pues entonces ahí a nosotros nos preocupa que al contrario, en el futuro, pues menos se va a poder acreditar. Si ahorita vemos, no sé por qué razón, a partir de enero se empezó a clasificar prácticamente todos los o casi todos los casos como homicidios dolosos, como si se hubiera acabado de repente el machismo y la misoginia que produce y cuando hay más, Silvia, porque pues es evidente. Ajá. Y es latente como lo vemos, no solo con los feminicidios, sino en otras circunstancias lo vemos. Esto tiene que pasar por el Congreso. ¿Qué es lo que sigue, Silvia? Además de que ustedes... Pues mira, como ya está dictaminado, lo que sí es cualquiera de estos días que se cite a sesión plenaria, se entra y se vota y ya empieza a ser vigente. Entonces, por eso es que decidimos pues sacar este comunicado para expresar la preocupación que traemos, porque repito, pues no se nos invitó, no se nos preguntó, no se nos consultó, y no es que nosotras seamos dueñas, ¿no?, del Código Penal, pero pues sí por una atención a quienes propusimos y estuvimos pues en toda la discusión, la gestión, el convencimiento, porque tú lo recordarás, estuvimos siempre en contacto como estaban en contra, incluso el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, lo recordarás como decía que no, y a nosotras nos decían, es que ya tenemos una agravante que es por razones de género, y luego les tuvimos que demostrar que durante todo el tiempo que había tenido esa agravante, el homicidio, jamás se había aplicado, jamás. Entonces, era mejor tener un tipo penal claro para ese motivo, ¿no?, que es el asesinato de una mujer por razones de género o la privación de la vida
por razones de género, como lo dice el propio tipo penal, ¿no? Y Silvia, hay muchas diputadas mujeres en el Congreso. Si antes de que tomaran, que se hicieran cargo, que entraran en septiembre, que ya van a cumplir un año, pues se hablaba de que, pues como hay tantas mujeres, todo esto se iba a facilitar. ¿Se han contactado con ellas? ¿Qué les dicen? No, es que nos cayó de sorpresa, o sea, no sabíamos, y no hay ninguna petición de nadie que nosotras sepamos, porque hemos estado pendientes del Parlamento de Mujeres, y no hay ninguna petición al respecto. Entonces, en cambio, sí hay otras peticiones, otras ponencias, otras propuestas de iniciativa de mujeres que consideran que hace falta en otros rubros, en lo económico, sí, en lo social, en salud. O sea, hay muchas propuestas que no vemos que se les dé curso. Pero lo que estamos viendo es como una que continúa. Si tú recordarás la legislatura pasada, pues cuántos hierros cometieron, sí, ¿no? De sí, que teníamos que luchar. Bueno, cuando lo del feminicidio, pues fue una lucha, ¿no? Porque no se estaba de acuerdo, pero lo logramos. Después viene y con ayuda de muchos colectivos, incluso en ese momento, quiero decirlo, de los empresarios que estaban preocupados y decían, ¿cómo nosotros podemos colaborar? Entonces nosotros le dijimos, hablen con los diputados, y también hablaron para explicarles que era necesario escuchar a las organizaciones que tenían tiempo trabajando este tema, ¿no? Y así fue, o sea, fue un trabajo colectivo, ¿no? Y se logró. Pero en esta ocasión no, o sea, es una iniciativa que aparece de repente, que no sabemos a ciencia cierta a qué obedece. Y si es al aumento de los asesinatos de mujeres, pues no va a resolver nada, porque el tipo penal es bueno. Lo que necesitamos es que se investiguen bien las razones de género, para que todos los casos que sean realmente de feminicidio, y no solo los de pareja, sean sancionados. Porque así, pues, podemos cambiarle a las leyes como por entretenimiento nada más, pero no va a servir de nada. Tuvimos el problema con la ley Olimpia, ¿te acuerdas? Que sí, querían cambiarle a otra cosa, se tuvo que hacer una lucha, se logró que quedara bien. Después tuvimos ahorita actualmente, ¿no? Que legisla la ley Ingrid, pero en términos que no son los correctos, o sea, no son los objetivos para los que se creó y nació la ley Ingrid. Entonces, ahora se tiene que hacer una reforma para que quede bien la ley Ingrid, porque sí es necesario. Entonces, ahora vamos con esto. ¿Qué necesidad? Pues entonces, si se puede hacer un consenso, se puede abrir a las organizaciones que hemos trabajado el tema, que lo impulsamos en su origen, el tipo penal en Sonora y en muchos estados, y pues poder dar la opinión, ¿no? Y hacer un diálogo con abogados y abogados, ¿no? Los de aquí, los de allá, etcétera, ¿no? Como que está fallando mucho ahí como que el diálogo, ¿no? Y como que la técnica legislativa inclusive. Sí, pues, y bueno, y nosotros como medio de comunicación, pues hay que estar hablando de este tema, hay que ponerlo en la agenda este tema, y siempre debe de estar, pero más ahorita, Silvia, con todo lo que estamos viendo, o sea, estamos en un estado y en un país donde está muy complicado para la mujer. Muy complicado para las jóvenes, ni se diga, porque sí, no hay, lo decía ahorita en otra entrevista, no hay un solo lugar, ni de la casa, ni de la escuela, ni del trabajo, ni de la calle, en donde te puedas sentir completamente segura. No hay, porque en todas partes hay agresiones, en todas, desde la más leve hasta la más y sutil, hasta la más grave, que puede ser el feminicidio o el golpearte, ¿no? O peor aún, privarte de la libertad y después asesinarte, ¿no? Entonces, nada más como dato para confirmar con cifras que sí va en aumento el asesinato de mujeres, que seguramente en todos hay algún rasgo de género. En 2021, de enero a mayo, habían asesinado a 51 mujeres y niñas, y ahora en 2022 van 56 al mismo periodo, ¿no? De enero a mayo. Entonces eso nos dice que no es que haya bajado la violencia contra las mujeres, mucho menos la violencia feminicida, pero sí con preocupación vemos que bajó dramáticamente la clasificación de los casos como feminicidio. Híjole, ese afán por bajar las estadísticas a cualesquier condición, a cualesquier manera,
Silvia, como siempre, muy agradecidos porque nos acompañes y pues vamos a seguir insistiendo con este tema que es de suma importancia. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias al integrante y representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, periodista y defensora de los derechos humanos.